Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP. Producción general Radio y TV WAP. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo WAP. Hoy lunes 21 de agosto, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad. Por sus buenos resultados, la Facultad de Ciencias de la Comunicación se encamina hacia su consolidación. Inaugura la rectora María Lilia Cedillo laboratorios de simulación en la Facultad de Estomatología. El Egipto que cautivó a Napoleón. Muestra con alto valor histórico que por primera vez se abre al público. Documental dirigido por Académica WAP se presenta en la Cineteca Nacional. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo WAP. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo WAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable, en redes sociales como @tvbuap y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.buap.mx o por la app Radio y TV WAP. Vamos a las noticias. La rectora Lilia Cedillo Ramírez presidió el segundo informe de labores de la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Angélica Mendieta Ramírez. Vamos a la información con Daniela Silva. La calidad y calidez humana en la impartición de planes de estudio distinguen y hacen la diferencia entre las instituciones educativas en la formación integral de sus estudiantes, señaló la rectora María Lilia Cedillo Ramírez luego de escuchar el segundo informe de labores de la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Gestión 2021-2025, Angélica Mendieta. La rectora celebró resultados que hoy permiten avanzar hacia la consolidación de esta unidad académica, donde se imparten 7 programas educativos: las licenciaturas en Comunicación, Periodismo y Mercadotecnia y Medios Digitales, las maestrías en Comunicación y en Estudios y Producción de la Imagen, el doctorado en Comunicación y la especialidad en Comunicación de la Ciencia. Uno se da cuenta que es una facultad joven, pero que en muy corto tiempo ha logrado crecer en todas las funciones sustantivas de nuestra institución, en la docencia, ni se diga, ¿verdad? Han aumentado su matrícula, han aumentado la oferta académica también, adecuándola a las necesidades actuales. Me da muchísimo gusto ver todos los logros, cómo a la par ha ido creciendo también la investigación y se nota en el número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En esa ceremonia protocolaria, la rectora de la UAP anunció la próxima inauguración del nuevo inmueble destinado a la producción de contenido para radio, televisión y redes sociales, cuyo equipamiento está por entregarse. Para Informativo UAP, Daniela Silva. Y en el primer patio del Carolino, Centro de la Cultura y los Saberes, fue inaugurada la exposición El Egipto que cautivó a Napoleón, una muestra que da a conocer la riqueza patrimonial y bibliográfica a resguardo de la UAP. Vamos a los detalles. La UAP abrió al público la exposición El Egipto que cautivó a Napoleón, una muestra con un alto valor histórico conformada por 13 libros monumentales del siglo XIX, los cuales han estado a resguardo de la Biblioteca Histórica José María Lafragua durante 141 años. Acompañada de autoridades universitarias, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez inauguró esta exhibición de múltiples relatos de la expedición del ejército francés de Egipto, encabezado por Napoleón Bonaparte, a la cual también asistió un grupo de 165 científicos que conformaron una comisión de ciencia y arte. En esta muestra abierta hasta el próximo 17 de diciembre, los asistentes podrán conocer los resultados de esta comisión científica que se muestra en los libros monumentales, un trabajo que se llevó a cabo en Francia durante 2 décadas y que incluye dibujos y grabados con una gran riqueza histórica. La exhibición también incluye 3 volúmenes titulados Monumentales de Egipto y Nubia, a partir de dibujos realizados en el lugar bajo la dirección de Champollion el Joven. Adicionalmente, se presenta una serie de objetos y documentos, entre los que destacan una estatuilla de colección particular, un pliego de papiro facsimilar, un águila real, 2 aves con más de 100 años de antigüedad, una piedra fósil, así como 35 documentos de contexto. Para Informativo WAP, Daniela Silva. A través de su legado artístico, testimonios de personas cercanas a él y estudiosos de su trabajo, el documental Xochitiotzin, Vida y Color,
dirigido por Tanit Guadalupe Serrano Arias, académica de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP, construye un acercamiento con Desiderio Hernández Ochitiotzin, artista plástico de origen tlaxcalteca, reconocido como el último gran muralista mexicano. Esta cinta, que honra su obra, se proyectó este 21 de agosto en la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México, como parte del ciclo de documentales Xochitiotzin 100 años. El documental Xochitiotzin Vida y Color se exhibirá igualmente en la Cinemateca Luis Buñuel en octubre, en el Festival Internacional de Cine y Arquitectura Cinetecton en noviembre, así como en TV Buap. Y en otro tema, la rectora Lilia Cedillo inauguró laboratorios de simulación en la Facultad de Estomatología. Vamos a la información con Azul Hernández. Para contar con espacios adecuados que mejoren el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Estomatología, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez inauguró un laboratorio de simulación con 25 nuevas unidades y con las medidas de bioseguridad para la práctica profesional. Además, un área con 1.200 casilleros, cuyo servicio se proporcionará con la credencial oficial, en un horario de 6:50 horas a 20:50 horas. La pandemia, lejos de verla como algo que nos perjudicó, nos dio la oportunidad de mejorar. Y ese es el caso ahorita de lo que vamos a ver de los simuladores que durante la pandemia nos hicieron ver la necesidad de que nuestros estudiantes contaran con ellos para que se desenvolvieran en ambientes más seguros. Y además con todas las habilidades y capacidades que se requiere ya en su vida profesional. A su vez, Fernando de Jesús Martínez Arronis, director de esta unidad académica, señaló que durante estos últimos años se ha trabajado en la adecuación de nuevas áreas para dignificar los espacios educativos y de clínicas. De manera previa, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez inauguró la exposición Libros del Área de la Salud, donde reconoció que la biblioteca es el mejor espacio de la institución. Esta actividad, dijo, permitirá a los estudiantes conocer las novedades editoriales y a la institución adquirir nuevos ejemplares para la biblioteca de esta área. Para Informativo PUAP, Abril Azul Hernández. En más información, participar en la consulta de la reforma del Estatuto Orgánico es muy sencillo. Solo necesitas ingresar a www.boap.mx con tu número de matrícula o número de trabajador. Tienes hasta el 1 de septiembre como fecha límite para votar. Recuerda que parte de la nueva cultura es lograr la participación de todo el cuerpo institucional de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y fomentar el gusto por la ciencia y la investigación entre las nuevas generaciones es una labor tanto de docentes como de padres de familia, y esto es algo que se promovió como parte de una actividad realizada en una de nuestras preparatorias. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta la siguiente nota. La preparatoria 2 de octubre de 1968 fue sede de la primera Feria de Ciencias de Puebla, actividad en la que participaron estudiantes desde jardín de niños hasta nivel preparatoria. Es la primera vez que esta feria, organizada por el programa Adopta un Talento, Pauta, se realiza en Puebla y en la UAP, en donde se presentaron 128 proyectos. Estamos hablando que tenemos 50 clubes de ciencia a nivel estatal. Estamos trabajando, o se está trabajando esos clubes de ciencias con 10 municipios. Tuvimos una asistencia de 789 entre alumnos y padres de familia y 266 niños participantes entre estos niveles. Este programa se realiza en diferentes estados y busca fomentar las vocaciones científicas entre las niñas, niños y adolescentes. La metodología de Pauta está enfocada principalmente en lo que sería la indagación, la investigación y pues bueno, a partir de eso dentro de los clubs que se llevan desde agosto, septiembre más o menos, hasta pues finales de junio, que es cuando ya se desarrolló totalmente el proyecto, son estos los proyectos terminados que se vienen a presentar en la Feria de Ciencia. Motivar a los más pequeñitos para mostrarles que la ciencia no es mala, ¿no? Que siempre nos han dicho que es difícil, es complicada, y lo que nosotros hacemos es hacerla divertida, activa y intuitiva. Esta misma labor se realiza dentro de la preparatoria a través de su club de ciencia. Vamos encaminando poco a poco a los estudiantes que están dentro del club a ir desarrollando de manera casi
pues muy natural, muy intuitiva hasta cierto punto, el método científico. Cada semana hacemos una actividad interactiva donde les ponemos un reto, ¿no? Un reto científico donde nosotros les decimos una idea, les enseñamos un resultado y con base a ese resultado, entonces ellos nos tienen que decir científicamente qué es lo que ocurrió para que ellos vayan indagando, ir sacando lo que ya saben, porque el método científico lo vemos desde la secundaria, ¿no? Y todos los días lo estamos practicando. Por otro lado, dentro de esta feria de ciencias se promovió la inclusión, ya que se contó con la participación de estudiantes con capacidades sobresalientes, capacidades distintas y de comunidades indígenas. Cabe señalar que las docentes cuentan con una larga trayectoria en la divulgación científica a través de proyectos y actividades que tienen un impacto académico y social. Al promover este tipo de actividades, se inculca una vocación científica entre las nuevas generaciones. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo WAP, José Tlachi. En este otoño, participa en las jornadas desde la tutoría y mentoría en el periodo de septiembre-octubre con los 16 talleres extracurriculares que oferta la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Los temas que encontrarás son variados. Conoce más sobre redacción, historia del arte, matemáticas o normas APA, registrándote en el link que aparece en la página de Facebook Tutoría y Mentoría, Facultad de Filosofía y Letras UAP. Es uno de los platillos más representativos de Puebla y estamos en el auge de su temporada. Hablamos del célebre chile en nogada. Vamos a la siguiente nota que preparó nuestra compañera Daniela Silva acerca de este emblemático tesoro gastronómico de nuestro estado. Se puede afirmar que los chiles en nogada es uno de los platillos más bellos, representativos y sabrosos de la gastronomía mexicana. Conozcamos su elaboración acá en La Martiniana. En TV WAP no podíamos dejar pasar la temporada del chile en nogada sin presentarles una nota sobre este emblemático platillo, uno de los más tradicionales y exquisitos de la gastronomía poblana. A este lo rodean varias historias, mitos y leyendas de cómo surgió. Es un platillo con los colores para celebrar la independencia de nuestro país, con los colores verde, blanco y rojo, y también para festejar al emperador Agustín de Iturbide. Es la historia que se cuenta del chile en nogada. Había varios conventos en los que se dedicaban a sembrar este tipo de fruta, porque no lo había acá en México. Los ingredientes son la pera, la manzana, el durazno, la biznaga, y ya se le ponen, cada quien tiene la receta que le ponen almendras, nuez y la nuez de Castilla. Vaya. También tiene un sinfín de técnicas e ingredientes para cocinarlo tanto en casa como en restaurantes. Este se conforma de un chile poblano relleno de carne molida, picada o deshebrada, al que se le agregan frutos tanto secos como frescos, acompañado de un capeado bañado con una salsa de nuez de Castilla y queso, para terminar con una deliciosa combinación de granada y perejil. De julio empezamos la temporada cuando ya sabemos que hay toda la fruta y hay nuez. Es la temporada, abarca lo que es julio, agosto y septiembre. Hasta septiembre ya más adelante no encontramos la fruta. Entonces es un platillo muy delicioso. Créanme que si están en Puebla, si no son de Puebla, vengan a probarlos porque les va a encantar. La receta viene del cazador, de 123 años de tradición. Al momento de servirlo se pueden apreciar los colores de nuestra bandera mexicana, además de que es una mezcla de fusiones de culturas, pues la granada fue un fruto traído por los españoles en los tiempos de la colonia. Por ello el verde, blanco y rojo reflejan la tradición y la herencia cultural de nuestro país. El platillo y temporada de chiles en nogada es imperdible y también podemos ver que es el rey de reyes de la gastronomía poblana. En cámara Jonathan Reyes y para Informativo WAP, Daniela Silva. Pues buen provecho. Y este lunes el poeta y escritor Miguel Maldonado nos presenta un comentario sobre el taller que impartió el destacado escritor poblano Pedro Ángel Palou en la librería del Complejo Cultural Universitario. Adelante, Miguel. Bienvenido. Estimado José Carlos, te saludo. El día de ayer, domingo, y hoy lunes, el escritor poblano Pedro Ángel Palou impartió un taller de escritura gratuito
para los jóvenes universitarios y para el público en general. Esto en la librería del Complejo Cultural Universitario de aquí, de nuestra casa de estudios. Muchos de los asistentes trajeron sus borradores o desahogaron sus dudas sobre las novelas y los textos que actualmente ellos están escribiendo. Asistieron más de 60 personas, lo cual muestra que en Puebla hay un interés importante por la literatura y sobre todo que hay muchos, pero muchos escritores. Más allá del aprendizaje, durante más de 6 horas compartimos con Pedro Ángel Palou una exposición llena de alusiones literarias, rica en reflexiones novelísticas y además pudimos conocer a 2 Palous, al amante de la literatura y avesado artesano de las palabras. Así como nos contaba sobre los libros que lo habían marcado o provocado que aprendiera algunos recursos del oficio literario, también nos contaba los obstáculos que tuvo que vencer en algunas de sus novelas. Por ejemplo, cuando escribió su novela Con la muerte en los puños, que por cierto ganó el premio Javier Villaurrutia, nadie creía que un poblano que jamás se había puesto los guantes ni había conocido la vida en los barrios bravos, podría escribir sobre Vox. Pero un ángel llamado Ricardo López, conocido como Ricardo el Finito López, le mostró todo lo que tenía que saber de Vox. Gracias también a que los presentó a los dos un hombre que siempre ha tenido una estrecha relación con Puebla, nada menos que José Sulaimán, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Y en cuanto a las referencias literarias, hubo unas de plano muy aleccionadoras y reveladoras, las cuales nos dejaron ese regusto placentero en el ánimo de quienes amamos la literatura. Por ejemplo, aquella anécdota de cuando Pedro Ángel Palou se encontró por primera vez con Juan Rulfo y le preguntó: maestro, ¿por qué cuando leemos tus novelas y tus cuentos sentimos a tus personajes tan cercanos, como si los conociéramos de siempre? A lo cual Juan Rulfo contestó: cuando escribas, no estés a más de 1,5 metros de tus personajes. Pégatele a las orejas. Bueno, y yo pienso que así ha de ser con todas las artes y las pasiones. Hay que hundir hasta el tuétano y entregar la entraña en todo lo que hacemos. Buenas noches, José Carlos. Esto es la UAP en la cultura y la cultura en la UAP. El que está a 1,5 metros de ustedes, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Y una misión rusa a la Luna concluyó en fracaso al estrellarse la sonda. Vamos a nuestras notas internacionales. En Guatemala, Bernardo Arévalo triunfó en las elecciones presidenciales. El candidato socialdemócrata obtuvo el 58% de los votos frente al 37% de su rival, la ex primera dama Sandra Torres, quien no ha reconocido su derrota. Hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala, Juan José Arévalo, el candidato electo promete seguir la senda de su padre con una agenda social y de cambio, así como emprender una lucha frontal contra la corrupción. La agencia espacial Roscosmos anunció el domingo que la sonda Luna 25 chocó contra la superficie lunar tras un problema ocurrido el sábado durante una maniobra previa a su alunizaje. La sonda había despegado el 11 de agosto de una base del extremo oriente ruso y el miércoles 16 había entrado con éxito en la órbita del satélite terrestre. El accidente se produce en momentos en que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió que continuaría con el programa espacial de su país, pese a los problemas de financiación, los escándalos de corrupción y el conflicto en Ucrania. En el Mundial de Fútbol Femenino, España celebró su victoria luego de vencer a Inglaterra 1-0 en Sydney.
Además de la gloria, se llevaron galardones individuales como mejor jugadora del torneo y mejor jugadora joven. La 9ª edición del Mundial contó con 32 equipos, superando los 24 del Mundial anterior en Francia 2019. Estadios llenos y altos niveles de audiencia caracterizaron el torneo, culminando en la final con cerca de 75,000 aficionados en el Stadium Australia de Sydney. Informativo BUAP, Cultura. Cristóbal Arturo Tlatelpa Garrido, recién egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, se tituló con una tesis sobre Tepeaca, su lugar de origen, un trabajo que le permitió graduarse con honores. Vamos al reportaje que nos presenta este lunes nuestro periodista cultural, Carlos Baceda. Muy buenas noches, José Carlos. La revista Historia y Conservación del Patrimonio Edificado de la Universidad de Guadalajara convoca a los interesados en publicar artículos inéditos, originales sobre historia, conservación, teoría de la arquitectura e innovación en el patrimonio edificado. Para más informes, consultar la página de la revista, la página de Facebook o escribir al correo revista-hcpe@cuat.udg.mx. Las pinturas religiosas virreinales en muchas ocasiones se realizaron por cuestiones más allá de la fe, como demostrar el poder de un sector de la sociedad o la afiliación al rey. Este es el caso de la investigación del joven historiador Cristóbal Tlatelpa. Vamos a los detalles. Nuestra Señora de la Asunción, con el título de Ocotlán, imagen del común y naturales de Tepeaca, prácticas políticas a través del culto en un pueblo de indios siglo XVI al XVIII, es el título de la tesis que presentó Cristóbal Tlatelpa. Todas las fuentes apuntaban al santuario del barrio, que hoy se llama así, de hecho, el santuario. Y en ese templo de aquel barrio hay pinturas enormes sobre la vida de la Virgen. Entonces, como yo quería tener imágenes en mi tesis, dije, aquí está el tema, y apareció. Importantes documentos de diferentes archivos localizados por Cristóbal hablan del contexto que dio origen a la realización de estas pinturas. Por ejemplo, yo encontré, de lo único del siglo XVI, unas constituciones y ordenanzas de cofradías de 1586, de 2 cofradías de indios principales, que eran hijos de tlactoanis que habían estado junto con los frailes en la conquista. Y asimismo, el proceso de 1690, como lo llamo, que es esta querella entre la República de Naturales de Tepeaca contra una cofradía de españoles por la ermita y por la imagen de Nuestra Señora de Ocotlán. Del siglo XVIII, los libros de cofradías, los procesos y los libros de cuentas son otros documentos inéditos que nutren la investigación. Y eso es muy, muy interesante porque tenemos un culto que es, bueno, tenemos varios cultos. Varios de los indios ya estaban presentes desde el siglo XVI, varios de esos cultos, como la Limpia Concepción, por ejemplo, la Inmaculada. Y tenemos también este culto de origen tlaxcalteca. La devoción a la Inmaculada Concepción resulta relevante, pues representó la alianza entre los pueblos indios con Carlos V en tiempos de la conquista y posteriormente con Felipe II. Entonces, la imagen de la Virgen siempre va a estar presente. Sin embargo, aquí en Tepeaca, la Virgen de Ocotlán ya corresponde a otro momento, a otro contexto, y es en el siglo XVII cuando viene la devoción a Tepeaca, aunque es muy posible que desde el siglo XVI ya estuviesen los tlaxcaltecas con la Virgen de la Asunción en Tepeaca en un barrio, como lo propongo. Aunque no se ha localizado el documento sobre el autor, 3 inventarios antiguos informan sobre las pinturas del templo construido en el siglo XVIII que sustituyó al anterior mantenido por los indios. El programa iconográfico de la nave, tanto de la nave como de los altares laterales y del ábside, corresponde a una defensa y a una promoción del culto mariano en el siglo XVIII, especialmente cuando se había jurado en 1760 por Carlos III. El joven historiador con este trabajo hace importantes aportaciones sobre las devociones y los grupos sociales en Tepeaca del siglo XVIII. Considero que esta investigación ha aportado conocimientos importantes para las dinámicas en las cofradías de los pueblos de indios, porque en general se pensaba que estas cofradías pasaban muy por debajo y que no tenían mucha resonancia a nivel regional. Sin embargo, lo que encontramos en Tepeaca ha demostrado que es todo lo contrario, que las cofradías de indios tienen una injerencia muy, muy importante dentro de los pueblos y dentro de la región en que se localizan. Otro de los aportes de la investigación es que los habitantes actuales conozcan la historia de su comunidad y la importancia de su patrimonio religioso, que hoy tienen registrado en esta tesis.
Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP, Deportes. En este inicio de semana vamos con la información deportiva universitaria. Nuestro compañero Diego Escalona nos presenta una invitación para una activación física y también para un curso de montañismo. Adelante, Diego. Cayó la noche y llegaron los deportes. Así es, José Carlos. Como cada viernes de fin de mes, se llevará a cabo la sesión de yoga masiva en la Arena WAP el próximo 25 de agosto. Dicha sesión no tiene costo alguno para toda la comunidad WAP y para el público en general, esta solo tendrá un costo de 20 pesos. No te lo pierdas y asiste este 25 de agosto en punto de las 8 horas con ropa deportiva, tapete y agua. Y siguiendo con la información, la Dirección de Deporte y Cultura Física convoca a todos los interesados al curso básico de montañismo, donde con una excursión a las principales montañas de nuestro estado se pondrá a prueba a los participantes. Vamos a la nota. La Dirección de Deporte y Cultura Física invita a participar en la segunda edición del curso básico, mismo que contará con 6 salidas a las principales alturas montañosas de nuestro estado y país, siendo la primera el 9 y 10 de septiembre al Cerro Colorado de Citlaltépetl en Ciudad Cerdán. Esto con el objetivo de desarrollar las capacidades físicas, así como los conocimientos tácticos y técnicas de montañismo. Si quieres conocer más detalles de este evento, asiste a la junta previa que se llevará a cabo el día miércoles 6 de septiembre a las 19 horas en la Sala Naranja ubicada en el primer piso de la Biblioteca Central. Para Informativo WAP, Diego Escalona. Y la Universidad Nacional Autónoma de México inició el proceso para renovar su rectoría. Esta y otras noticias en la Información Nacional. La UNAM ha iniciado el proceso formal para seleccionar al rector que dirigirá la universidad durante el periodo 2023-2027. La Junta de Gobierno emitió la convocatoria estableciendo como requisitos ser mexicano, tener entre 35 y 70 años y contar con experiencia docente o de investigación. Los interesados en postularse deben enviar su documentación antes del 4 de septiembre. Por otro lado, la comunidad universitaria puede proponer candidatos y expresar sus opiniones. Luego de entrevistas y deliberaciones, se anunciará al nuevo rector, enfatizando la participación de la comunidad en la elección de su líder académico. En San Luis Potosí, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez podría recibir este 2023 la marca Enchilada Potosina. Así lo dio a conocer Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa del municipio. El nombramiento de marca permite salvaguardar la cultura y gastronomía de la región, pues con la denominación ningún otro estado o país podrá hacer uso de este platillo como propio. El municipio continúa con el proceso de registro, el cual esperan termine pronto. El Palacio de los Deportes abrió la puerta este domingo a miles de fanáticos que emocionados acudieron al CanFest Ciudad de México 2023. El evento de K-pop reunió artistas como Limelight, A-Tone, TFN, Gravity, entre otros, los cuales ofrecieron una edición inolvidable al presentar sus canciones sobre un escenario con gran tecnología. Algunas de las agrupaciones se dieron tiempo para compartir momentos especiales con sus fanáticos en los meet and greet que se organizaron por parte del festival, y otros artistas aprovecharon para platicar respecto a su experiencia en el país. Es así como llegamos al final de Informativo WAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias también si nos acompañó a través de nuestras redes sociales. Siga con la programación de TV WAP, cuídese mucho y tenga una excelente semana.